haciendo valoraciones acerca de las tumbas que se denominan pirámides lisas. Eso es lo que quería mostrarles acá, que eso ayer solo se los mencionaba sobre la... las necrópolis. Las necrópolis son ciudades de muertos, así se denominan. Esa sería como la traducción, las ciudades de los muertos. Vamos a ver, esta es otra cosa. Entonces, en las ciudades de los muertos, ahí lo que vamos a encontrar es diferentes tumbas de todo tipo. Aquí está. Entonces, todo el complejo alrededor de lo que observamos de las pirámides, todo esto que se ve acá, vean aquí, se alcanza a observar esto, son vestigios de las ciudades que habían alrededor. Estas no todas, porque digo no todas, algunas eran casas de esclavos o de la gente que laboraba en las pirámides, pero mucho de esto son más bien espacios dedicados para tumbas. Aquí hay otras pirámides, son pirámides escalonadas, esas de por acá. Entonces, las necrópolis son lugares amplios en los que van a encontrar mastabas, hipogeos o pirámides, ya sean lisas o pirámides escalonadas. Esa es una necrópolis. Quería mostrar también sobre eso la esfinge. Vamos a tratar de ir un poco cerca. No, me paso al otro lado, ya está. Miren, no les quiere llevar, me puso lejos, al otro lado de la barda. Pero bien, ahí tenemos las pirámides, aquí tenemos la esfinge. Acuérdense que las esfinges son entidades que más bien son protectoras, ¿verdad? Entonces es lógico que estén y que se haya pensado en una de ese tamaño, porque es la más grande de las que se han encontrado, que esté pues destinada para la protección de las tumbas. Hay muchas cosas que se dicen sobre ella y aquí sí podemos bajar de cerca. Están posando para la foto. Y ahí está. Bien, esto lo vamos a ver con la parte de la escultura, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean es la cercanía con las pirámides y el tamaño de las pirámides. Son monumentales y pues esto es como lo más reconocido que tenemos de Egipto en cuanto a tumbas. Pues sin embargo no es lo único que había. También les mencionaba el día de ayer acerca de la constelación de Orón con la cual se les relaciona porque las pirámides tienen una disposición muy similar. Hay dos pirámides alineadas y una que está fuera del alineamiento y pues representan a las tres estrellas del cinturón de Orión, que son Al-Nitak, Al-Milán y Mintaka. Son las tres estrellas del cinturón de Orión. También les decía que en nuestro país, al menos en las zonas rurales, se le conoce como el arado. Ellos no ven un guerrero acá con un arco en acción de disparar flechas, sino que lo que ven es un arado. Es lógico, son comunidades agrícolas, ¿verdad? Luego de esto, pues tenemos los hipogeos. Los hipogeos son como cuevas, básicamente. Es como que estén pensando ustedes en ver un templo, pero bajo tierra. Esto lo hacían igual que los templos, excavando la roca, construyendo hacia afuera, tal vez la parte externa, que es como esta que ven por acá, pero luego lo demás está dentro de la estructura. Es una puerta principal y luego vamos bajando. Bajar es ir hacia el centro de la tierra y eso significa bajar hacia
la fertilidad, ¿cómo se llama esto? La madre en general, en términos generales, se representa también con estos elementos. Entonces eso es lo que vemos por acá. Hay otra, digamos que un primer nivel, luego se baja otra serie de gradas hasta llegar hacia donde está la sala del sarcófago. Y es en este lugar en donde se ubicaba pues el sarcófago. Hay una sala también destinada para los tesoros, que es donde se guardaban todas las reliquias con las que pues se ofrendaba al difunto para que no le faltara nada en la otra vida. Entonces, básicamente, con eso cerraríamos lo que se refiere a la parte de arquitectura. Vimos arquitectura civil, que eran las casas, el estilo de casas. Vimos también los templos que se construían sobre la superficie y otros dentro de las rocas. Otros que se hacían, como en este caso, hipogeos, es decir, dentro de la roca también, pero a manera de tumbas. Y otras tumbas, las pirámides lisas, las pirámides escalonadas y las mastabas, que es el modelo, digamos, como más sencillo. Todos ellos estaban hechos para la protección del difunto, porque si algo le pasaba al difunto, al cuerpo del difunto, en ese otro lugar donde se encontraba, pues dejaba de percibir todo aquello que se suponía pues se había ganado al estar en la otra vida. No sé si hay alguna pregunta sobre arquitectura. ¿No? Fíjense que este quizás solo se lo puede mostrar, no vamos a llegar hasta él, pero eh, aquí está. Ese es otro de los lugares interesantes, es ese que veían en pantalla. Vean el tamaño, miren. A veces uno solamente ve el templo, ¿verdad? Pero vean cuántas estructuras hay alrededor de de este que vemos por acá, que es el que les mostraba aquí en el mapa, Es este que está acá. Este. Solo por mostrarle, vamos a llegar a esta parte de acá. Porque ustedes pueden ya luego entrar. Creo que bueno, yo lo instalé, pero hay una versión web de Google Earth y ustedes lo pueden, pues, utilizar de manera gratuita. Ahí se van a dar una vuelta ya por Egipto. Vean. Pues la rampa de acceso, luego pasamos a la zona del peristilo, que es otra plaza, con corredores alrededor, y luego estaría ya lo que correspondería a la tumba, que es lo que está allá adentro. Entonces, vean, todo lo que se ve alrededor acá, izquierda y derecha, pues son templos, son parte perdón, son tumbas eh, construidas alrededor de la principal, y ahí al fondo, pues es parte del río Nilo y los embalses. Vamos a pasar entonces, si no hubiese preguntas, a la escultura. Esa sí es un poquito de poner atención porque pues hay varios tipos. También hay un sentido ideológico de por qué las esculturas son de esa forma. Y también hay otra, la parte técnica, de la que la parte técnica se refiere a que había mano de obra calificada para poder realizar ese tipo de trabajos. En general, ¿qué materiales trabajaban? Pues de todo. Había escultura de todo tipo. Lamentablemente, no toda sobrevive el paso del tiempo. Y especialmente la que se trabaja en madera o la que había, por ejemplo, en barro, esa no pasa eh, o sea, un par de siglos y es seguro que se comienza a desintegrar, no así la piedra. Y eso es el componente ideológico que les mencionaba. Resulta que los faraones y las personas importantes alrededor del faraón, o si fuesen los dioses también, o diosas, están hechos en piedra, porque la idea que quieren proyectar es que son eternos. En cambio, las personas comunes, aunque tuviesen algún cargo, les hablo por ejemplo de un edil, que sería el equivalente a un alcalde de un pueblo, estos serán realizados con materiales más perecederos, que son madera o podría ser barro. La técnica se llama terracota,
La terracota es una escultura hecha en barro. Entonces dependía de qué querían proyectar, así era el material con el que se hacía. También las maneras en las que se proyectaba, por ejemplo, en la primera etapa, eran idealizadas, muy jóvenes, corrigiendo cualquier defecto que pudiesen tener, porque la idea era mostrar perfección y al mismo tiempo esa juventud que denotaba eternidad, que pareciera que efectivamente ellos pues vivían desde hacía mucho tiempo. Entonces, eso en cuanto a esta parte, bueno, esas son máscaras funerarias. Las máscaras funerarias también son parte de la escultura. Muchas de ellas se hacían a través del vaciado. Eh, y el trabajo de pintura de mosaico. Aquí tenemos una escultura hecha en bronce. Si había, bueno, en la época de la edad del bronce, ese era uno de los materiales que más se trabajaban. Y que veamos una escultura de esta dimensión, con esta forma, significa que había una técnica muy depurada ya del trabajo de orfebrería, el trabajo del metal. Este hay que hacer primero un positivo, después hacer un molde, después hacer un molde, perdón, un vaciado en cera, después hay que hacer un vaciado ya en el material que sería bronce, luego hay que abrir el molde, luego hay que pulirlo hasta que la pieza quede así. Son procesos largos. Y esta imagen en particular muestra a la diosa Isis amamantando a Horus, a su hijo Horus. Esa forma que ven aquí sentada con el niño en brazos, esta es una de las imágenes que van a servir de referencia en la época paleocristiana para la representación mariana. O sea, las representaciones de María están basadas en Isis y Horus, de madre e hijo. Eso es básicamente una de las cosas que les deben recordar cuando comencemos viendo ya el paleocristianismo. Luego, como les mencionaba, hay escultura perecedera, que es como esta que ven acá, y otra que era de mucha mayor duración y también más rica, más cara. En este caso, una máscara funeraria en oro y piedras preciosas. Dice, ¿por qué se les cae solamente la nariz a las esculturas egipcias? Pues no solo la nariz, realmente todo, pero lo que pasa es que en el caso de la nariz, y ya van a ver otras que también son las orejas, lo que sucede es que son salientes. Entonces, un golpecito y se les quebró. Cuando estén haciendo ustedes esculturas, si es que hacen, porque si van a las de diseño, pues no, creo que no van a ver esculturas. Pero si están en la de cerámica y escultura, pues van a ver que de repente un golpecito, un mal movimiento y pues, se quebró la nariz. Es de las zonas que sobresalen que son más fáciles de romper. Pero no es que haya algo en particular, ¿verdad? Ahora, si ha sucedido a lo largo de mucho tiempo, eh, la destrucción de las figuras, la destrucción de la belleza, la destrucción también del recuerdo de una persona. Entonces lo que hacían era, pues, lo tocaban, le golpeaban la cabeza, la cara, para deformarles y quitarle la nariz es una manera de deformarlos. Dice Lidia, dice, yo he trabajado en esculturas y suele caerse primero por lo sobresaliente y por ende son más frágiles. Correcto, esa es la razón, son más frágiles porque sobresalen. Otra, bueno, esta que ven acá es una representación de sirvientes y de esclavos. Estos son hechos en terracota. Según la creencia egipcia de la muerte, cuando el faraón moría, pues necesitaba en ese otro lugar donde iba a ir sirvientes y esclavos. Entonces, por eso se le llevaba maquetas de personajes que seguramente le hubiesen sido sus ayudantes pues en la vida de este plano y que los van a necesitar en esa otra. Por eso es que están por ahí. Pero si son esclavos, si son sirvientes, si son campesinos, artesanos, el material es perecedero. ¿Por qué? Porque ellos no son importantes. Entonces, eso lo vemos en la misma confección de la escultura. Ven el material y ustedes saben que esa persona era importante. Ven material perecedero y entonces pues, no era tan importante. ¿Sí, Benjamín? Una pregunta. Yo tenía entendido que con esclavos, creí que, no sé, se enterraban con los cadáveres de sus esclavos o sirvientes.
no sé, conociendo, intuyendo cómo eran así medio turbio, se enterraban los esclavos o sirvientes vivos con ellos, no sé. Bueno, vivos no, ¿verdad? Porque tienen que necesariamente que pasar por el proceso de momificación. Y se han encontrado cuerpos de personas cercanas, en algunos casos son familiares que fueron enterrados al mismo tiempo. Y uno piensa, bueno, qué casualidad que se murieron al mismo tiempo. Y a lo mejor es que no se murió, lo murieron. Lo asesinaron para que acompañara. Y eso es lo que da la idea de que si necesitaban sirvientes hay que matar a todos los sirvientes y meterlos ahí. Pero no es así. Sí se han encontrado otras momias de otros personajes alrededor, pero no es que los mataban a todos. Y hay una razón práctica en eso. Es caro. Hay que reponerlos en este plano también, porque el siguiente faraón va a necesitar también. Entonces, sí se han encontrado, pero no es la regla que en todos aparece. La solución más práctica sería en este caso es hacer esculturas de ellos que les representan. Y de hecho hay momias que se han encontrado que tienen cientos de figuras alrededor. Dice, si tenían mascotas las enterraban con ellos. Esa es otra cosa que también pareciera que es una generalidad, porque sí se han encontrado gatos y otros animales también momificados en la misma tumba, pero no es la regla, o sea, no es que en todas. A lo mejor pues había alguna razón para matar al gato, momificarlo y colocarlo también dentro de, como momia, dentro de la tumba, en particular a ese. O en otros casos pudo haber sido que era algo que nada más que lo representara, o sea, no el gato de la familia, sino otro gato que encontraron por ahí. Eso sí es difícil de saberlo, pero siempre tiene que ver cuando se han encontrado con un poco de cercanía, ¿verdad? De ese animal con la persona de la tumba, la dueña de la tumba. Bueno, vamos a avanzar. La esfinge, que ya les mencionaba, esta es hecha o fue hecha más o menos en el siglo 26 antes de Cristo. El año 26 antes de Cristo, perdón, el siglo 26 antes de Cristo, ¿qué año sería? A ver, hagan cuentas. ¿Qué año es este? A ver cómo estamos en lectura de números romanos. Dice, es el siglo 26 antes de Cristo, o de nuestra era. No, antes de nuestra era también. Pero ¿qué año es? ¿Qué año sería? Siglo 26 antes de Cristo. Cali dice 26, sí, es siglo 26, pero ¿qué año sería? 2500, Casi, casi. Diríamos 2700. casi igual. 2600. 2600, correcto. Porque 20 son 2000. 5 simbolizaría 500, porque son 5 siglos, pero son 500 años. Y este serían 100 más. Entonces estamos hablando de 2600 años antes de Cristo. 2600 años antes de Cristo, ¿cuántos años son de nosotros hacia atrás? Desde nuestro momento en el que estamos existiendo. A ver, ¿cómo estamos con matemáticas? 2700. 1626. Ahí en el chat lo pusieron ya. Ya lo pusieron por ahí. El año 4626, más particularmente, y Cali, sí, 4600 años atrás en el tiempo. Vean que se hace mucho, mucho tiempo. De esos 4600 años, 626 años para ser exactos, ¿verdad? 2600 corresponden al periodo antes de Cristo. Eso es lo que significa eso. Bien, ahí tenemos la esfinge, pues igual la nariz no la tiene, se le cayó. De esto hay un montón de cosas que nos dicen que Egipto estuvo inundado, que un montón de cosas, y pues lo cierto es que se han encontrado vestigios de rastros de sedimentos, productos de la escorrentía, o no la escorrentía, sino la corriente natural de un río. Y es porque el río Nilo estaba en otra posición
hace siglos. Entonces sí, puede que para la época en que se construyeron el agua estaba más cerca. Esto, sin embargo, esa estratificación geológica no significa necesariamente que pues el agua ha tallado esto. De hecho, esa erosión eólica, que es la que produce el viento, también la misma deterioro que a través del ambiente, pues del lugar, el calor, se va desprendiendo de la piedra. Por eso es que la figura originalmente estaba recubierta de ladrillo. Esto que vemos acá tiene ladrillo cubriéndolo. Y eso es lo que protege el cuerpo. Acá. Entonces, aquí de hecho le están haciendo trabajo de restauración en esta zona para la época de esta imagen. Y era porque estaba completamente cubierto. Es seguro que también era polícroma, o sea, también estaba pintada. Vemos otros más acá. Estos son elaborados, son construidos en una piedra bastante dura. Sin embargo, pues al cabo de muchos siglos en los que hubieron guerras, en los que hubieron pues diferentes también acciones del medio ambiente, entonces pues las figuras estaban deterioradas. Aquí lo que han hecho es una configuración de las figuras, haciendo lo más cercano posible a como estaba en el momento de mayor esplendor. Por eso si se ven, si se fijan, hay áreas de diversos colores, hay unas zonas más claras. Las zonas más claras son las intervenciones, o sea, son las restauraciones que se han hecho. Las más oscuras son las originales. Que se vean, toda la cara no está. A lo mejor, pues, en alguna guerra, algún pueblo invasor lo que hizo fue destruirla, simplemente por querer destruirla. Bien, lo otro, vean el tamaño. Y entonces aquí es donde vienen los canales, o más voy a decir los programas para que no me censuren, los canales que muestran pseudo historia como si fuese historia formal. Y dice, no, es que los humanos no podían hacer esto, eran muy primitivos. Entonces lo que hicieron, eso lo hicieron seres extraordinarios venidos de quién sabe dónde, porque los seres humanos no podían hacer esto. Y eso es falso. De hecho, los egipcios dejaron vestigio, dejaron una receta, por así decirlo, o sea, hicieron el registro, esa es la palabra, de cómo realizaban esto. Y vean esa cantidad de personas que aparecen ahí. La imagen de arriba es la pintura jeroglífico original, esta de acá. Esta es el diagrama que representa. Vean, eso está más detallado, entonces los diagramas acá. Vean, todas estas figuras están tomando un lazo. Acá, y luego el lazo baja y llega hasta aquí, que es una base de madera, es como una plataforma, como una balsa, digamos, de madera. Y cada una de estas filas de personas que van por acá están llevando una de estas cuerdas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. No lo voy a contar, pero imagínense que hayan acá unas 25 personas en cada nivel. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4. 4 niveles de 25 son 100 personas. Y eso es una representación. A lo mejor habían 100 en cada cuerda. Significa que aquí hay 400 personas. Ahora imagínense 400 personas tirando al mismo tiempo de unas cuerdas, pues es seguro que lograban mover esas tremendas esculturas que vemos por ahí. Y también acá este otro personaje que va adelante está depositando algo en el suelo, que bien podría ser aceite o podría ser agua también. ¿Y por qué agua? Porque el agua en el polvo del desierto, si está muy húmedo el suelo, lo que va a producir es lodo. Y el lodo tiene esas propiedades de producir el efecto de deslizamiento. Y las figuras pues se pueden deslizar sobre el suelo. Luego, ¿qué más? Bueno, vean ahí los ejércitos que vemos en la parte superior también. Eso nos dice pues que hay mucho trabajo humano acá. ¿Sí, Benjamín? ¿Y de dónde sacaban tanta mano de obra? Sí, tengo entendido que conquistando y entre esclavos y así, pero aún así, sí me dice que en cada fila pudieron haber estado como 400
así traduciéndolo, juela, me puedo pensar de dónde sacaban tanta mano de obra, más poniéndome a pensar que sí, en esas épocas sí que el ambiente haya sido no tan drástico como actualmente, pero aún así sí es drástico. Entonces, ¿de dónde sacan tanta mano de obra? Bueno, dije 100 en cada fila, por eso les mencionaba 400. No 400 en cada fila, pues entonces tenemos 1200. Pero no, pero quien quita pudieron haber sido si en las pirámides trabajaban cerca de 5000 diariamente. ¿De dónde salían? Pues es mano de obra esclava y también trabajadores egipcios, o sea, obreros egipcios. Esos no son esclavos, son trabajadores. ¿Cuál es la diferencia? Pues a unos les pagaban y a otros no. Unos estaban a lo mejor por voluntad propia o tal vez un poco con el eh, empujados a realizar el trabajo, pero no eran esclavos, pero los otros eran esclavos. ¿De dónde salieron los esclavos? Pues en toda la región habían muchos pueblos que no tenían tanto poder político y militar. Entonces, cuando llegaban los egipcios a esos territorios, pues lo que hacían era simplemente conquistaban, ya sea las buenas o las malas, y luego se los llevaban a trabajar como esclavos. Ahora, el asunto es sí cómo alimentar a tantos, pero acuérdense que en esta época hay una bonanza en cuanto a alimentación, hay mucha comida. Y el excedente de toda esa comida lo tiene la élite, lo tienen los faraones, lo tienen los, este, los grandes señores, los escribas, los sacerdotes. O sea, esa es la razón por la que habían tantos. Eh, el texto bíblico nos menciona un poco sobre eso, en la parte cuando sale el episodio de Moisés y que lo rescata del faraón, según lo describen ahí. Algo de eso cuentan por ahí. Y lo otro, hay textos que también pues hablan. Y los demás son jeroglíficos, como estos que ven acá, que nos atestiguan las cantidades de personas pues, que eran necesarias para el trabajo. Niños, ancianos, hombres, jóvenes eran obligados a trabajar. Sí, y el caso de las mujeres, pues a producir también, tenían que producir lo que fuese necesario, entregar agua, alimentos, lo que fuera, con tal que el trabajo no se detuviera. Dice, los registros hechos por alguien de mayor rango, los registros eran hechos por alguien de mayor rango o lo hacían los esclavos por orden del faraón. Pues fíjese que aquí hay de todo también, pero el escriba, que es el que realizaba el registro del mandato del faraón, ese era un estrato social. O sea, los escribas están en la élite, en las primeras castas superiores. Pero no significa que no hubieran esclavos o personas libres egipcias que tuvieran talento, como a nivel artesanal. Por eso es que yo que siempre pongo esa película, Los 10 Mandamientos, es muy buena. No digo que es biográfica, que es fiel a la Biblia, no es así, pero tiene bastantes rasgos históricos interesantes que nos muestran parte de cómo eran las situaciones en aquel momento. Y la parte esta del registro, ahí dice, así está escrito, dice, así queda escrito, que lo escriban, o dice, que borren el nombre de tal, y era borrado de cualquier lugar para que nadie lo recordara. Entonces, todo eso sí sucedía. Hay datos que lo corroboran, y algunos que se pueden cruzar con la Biblia. No se puede saber exactamente cuál faraón fue, aunque dicen que fue Ramsés II, del que habla el texto bíblico, pero no hay datos históricos así como completamente eh, valederos sobre eso. Bueno, no sé si hay alguien más, si no, pues avanzamos. Bien. Algo de algunas de las características, que ya les mencioné algunas, pero vamos a ver acá. La policromía es una. Todas las esculturas estaban pintadas. O sea, nosotros lo vemos en la actualidad así, pero en su momento de esplendor se veían así. Porque la idea era que se vieran lo más natural posible. Ahora, la acción del viento, el sol principalmente, el agua cuando ha llegado a llover, hacían que el pigmento se deteriorara y se cayera. Entonces, por eso en la actualidad no vemos ni los edificios a que están a la intemperie, ni las esculturas,
con pintura. Sí lo observamos en las que están protegidas dentro de algún lugar, dentro de un ambiente. Acá. Ahora, ¿cómo hacer? Si se han fijado, las esculturas que les he estado mostrando, todas se veían muy similares. No hay unas que sean diferentes en cuanto a proporción. Eso es porque a lo largo de muchos siglos se perfeccionó unas reglas, y esas reglas tienen que ver con lo que se denomina canon. Un canon es una serie de medidas que se utilizan para a manera de comparación entre una parte del cuerpo y otra para que la figura salga lo más natural posible. En el caso de los egipcios, esa medida es la mano, es el puño de la mano. Como ustedes cierren el puño de la mano y vean desde la altura donde queda el pulgar hasta la parte donde está el dedo meñique, ese ancho es el que nos ayuda a calcular la altura de las figuras. Si yo les digo, por ejemplo, que una figura desde el suelo hasta lo más alto de la cabeza mide 19 puños, significa que eso se aplica a todas las figuras. Si yo quiero hacer, bueno, más bien se lo voy a decir al revés. Digamos que el puño de la mano mida 10 centímetros de ancho. ¿Cuánto mide la escultura? Si una escultura en el canon egipcio mide 19 puños, ¿cuánto sería en centímetros? ...190 centímetros, Lidia. Correcto, 1,90 m. Esa sería la altura de la escultura si el puño de la mano mide 10 centímetros. Entonces, ¿qué hacían ellos? Medían el puño de la mano, le daban arbitrariamente la medida que querían, y a partir de eso comenzaban a hacer toda la sección de cuadrícula alrededor de la imagen para poder darle esa apariencia similar a otras esculturas. Si es que no igual, pero porque todas se parecen. Si el puño mide de ancho 1 metro, ¿cuánto mide la escultura? A ver. 1 metro mide el ancho del puño. ¿Cuánto mide la escultura completamente? Así está fácil, solo se multiplica la medida por el número de puños. 19 metros, dice Lidia también, y es correcto. La escultura mediría 19 metros. Entonces, si yo quiero una escultura que mida 38 metros, ¿cuánto tiene que medir el puño? ¿380? ¿Cuánto, perdón? 380 ¿Pero 380 qué? metros, no. No. Digamos que la escultura mide 38 metros de altura. ¿Cuánto mide el puño? Esta sería una división, no sería una multiplicación, una división. Bueno, en este caso les estoy dando la medida total, pero 38 metros. Ustedes dividen 38 entre 19. Porque 38 metros mide la escultura, pero son 19 puños los que mide la escultura. Entonces, ¿2 ¿dos qué? ¿Los dos qué? metros? 2 metros, correcto. Eso serían 2 metros, dice Lidia también y Marjorie. 2 metros, correcto. 2 metros medían. ¿Ven? Es fácil. Entonces, esa medida se mantiene, y como lo decía ahí también Cali, es el equivalente a las medidas de 7 u 8 cabezas que se realizaba, bueno, 7 cabezas, 7 cabezas y media, 8 cabezas, 9 cabezas, 10 cabezas, dependiendo de la época y de lo que estaban representando, que se utiliza más adelante. A eso se le llama canon, y eso lo tienen por acá. Eso es un canon. Entonces, el canon egipcio mide 19 puños. Igual que el canon griego, uno de los cánones griegos mide 7 cabezas. Y a partir de ahí se sacaban todas las medidas. Otra cosa, la ley de la frontalidad, esto se los muestro con la imagen. En todas las figuras egipcias, la cabeza siempre va a estar de perfil, pero el ojo va a estar de frente. O sea, la cabeza está viendo hacia un lado
pero el ojo está como si me lo movieran y lo pusieran hacia este lado, está de frente. Los hombros están de frente, como si yo estuviera viendo. Imagínense, traten de poner la cabeza viendo hacia su hombro izquierdo y los hombros hacia adelante. O sea, esta posición es un poco complicada, ¿verdad? Y luego pásense el ojo para el lado de enfrente, como un pescado, dice así, como esos peces de fondo que tienen los ojos a un lado. Entonces, la posición no es real, y por eso le torcían la nuca, dice Marjorie. Sí, la cabeza está en una posición que es imposible físicamente hablando, anatómicamente hablando, pero es lo que les funcionaba a ellos en esa ley de la frontalidad. Vean, la cabeza de perfil, hombros de frente, cadera de perfil, piernas de perfil. Esa es una regla, así lo vamos a ver siempre. Y los pies están sobre la misma línea. Eso se llama, ¿quién recuerda? Yuxtaposición, porque nos dice que una pierna está por otro lado. Que nuestra mano no alcance. A ver, fíjense que ahora ha cambiado un poco la interfaz de la videollamada y ahora cuando alguien levanta la mano me aparece en el extremo superior derecho. Normalmente me aparece en el centro de la pantalla, entonces eso me tiene así. Yo veo al centro de la pantalla cuando digo que suena y el nombre está arriba. Ya me voy a acostumbrar. Bien, vamos a avanzar. La ley de la frontalidad, bueno, ya les explicaba, y ahora la tipología. En la estatuaria, la escultura real hecha en piedra, la escultura cortesana, que eso es de la gente de una menor rango, esa hecha en barro, puede ser en cerámica, en madera o en otros materiales perecederos. Pero el faraón, su familia, los dioses o diosas están hechos en piedra, porque la idea es que duren mucho tiempo y nos den la idea de la eternidad. Luego eso, la escultura adosada. Esta es otra cosa que deben de aprender. Adosado significa que está pegado a algo. Esas están pegadas a la pared. Entonces decimos que la escultura está adosada a la pared. Eso es adosado. Luego tenemos otro tipo de escultura. Estas son adosadas porque están pegadas al muro general de la entrada de la tumba, o del templo, perdón, este es un templo. Pero las esculturas no están de pie, están sentadas. Cuando están sentadas se le llama sedente. Entonces estas son 4 esculturas sedentes que representan al faraón. Entonces, sedente, sentado, de pie, como su nombre lo indica, pues están parados. Y bueno, esas serían como las principales. Hay otras, pero esas las vamos a ver con otras culturas más adelante. Aparte de las figuras adosadas, también encontramos, y bueno, estas son adosadas también y son sedentes, tienen las dos categorías. Y aquí, bueno, lo que ya les mencionaba de cómo se movían. Estas otras se llaman exentas, escultura exenta. La escultura exenta es la que puede verse desde alrededor. Ustedes pueden caminar alrededor y no tienen ningún adosamiento, no hay nada atrás de ellos. Solamente en casos como este que ven acá, una escultura de el faraón Miserinos y de su esposa, estas sí están, son una media, digamos, entre adosado y exento. ¿Por qué? Porque yo puedo caminar alrededor de ellos, puedo moverme alrededor, pero resulta que en la parte inferior están pegadas a una superficie. Eso es adosado. Pero esto tiene un nombre diferente porque es una aplicación diferente. Esta es una cuña, así se llama. Y las cuñas sirven para sostener las esculturas. Es decir, es para que eso no se rompa, para que no se quiebren de acá. Por eso están de esa forma. Otra cosa que vayan poniendo la atención a las figuras, vean, hay un pie que está adelante. Hay uno siempre adelante. ¿Cuál es? El izquierdo. El izquierdo. Correcto, el izquierdo. ¿Cuál será la idea? Quizás Que mantener son zurdos. No.
¿Que será algo espiritual o religioso? Sí, tiene que ver con algo religioso. ¿Qué está a la izquierda en nuestro cuerpo? O se dice que está a la izquierda. El El corazón. corazón. Correcto, el corazón. ¿Y qué es lo que se guarda según los egipcios en el corazón? Las buenas acciones. Uh-huh. Todas las buenas acciones se guardan en el corazón y está a la izquierda. Nosotros sabemos que está en el centro inclinado a la izquierda. Entonces, las buenas acciones que acompañan al faraón, a los dioses o diosas, y diosas, voy a decir mejor, que sea mejor, dioses y diosas, o aún las reinas, esposas del faraón, tienen el pie izquierdo adelante, porque es y llevar siempre ese buen paso, ¿verdad? Acompañado pues de lo que llamamos en el corazón. El izquierdo va adelante. Bien, estas son exentas. Esta es una escultura en madera de un edil, de un alcalde. Este es un escriba, también es exenta, podemos caminar alrededor. Eso es en piedra, es una estatua de Horus, el halcón. Podemos caminar al revés. Segunda corona, ¿qué sería? Bueno, que esta no es doble, lo que pasa es que no se alcanza. Mejor yo le doy la respuesta. Este es doble. Pareciera que es una corona alta del Alto Egipto, pero esta es doble. Y bueno, ahí tenemos al faraón Miserinos y su esposa. Ven la posición de las manos de ella. Les decía que al inicio les decía, la cultura egipcia es patriarcal. Es el hombre que tiene que sería, es el líder en las comunidades, en la familia, es el que gobierna, pero la posición de la mujer es muy importante. Siempre va a estar cerca de la hora de toma de decisiones y pues muchas cosas. Y eso se muestra siempre en las esculturas. Ella lo sostiene, ella lo lleva. Entonces, por ahí parte de lo que estamos viendo por acá. Luego vamos a avanzar otra más. Los relieves son parte de la escultura también. Esto en Egipto se da mucho el bajo relieve. Es decir, que tenemos una pared lisa y esa pared es la que luego el artesano escultor la comienza a tallar hasta generar pues esta composición. Es probable que habían otros elementos, pero pues ha sido un poco dañada la figura. Se fijan, eso no tiene el rostro. Bien, otra más. Ahora, si hablamos de los imperios, el imperio antiguo, que es parte del origen de Egipto, en esa es una época en la que los personajes se retratan de manera más natural, como si fuesen jóvenes. Eso tiene que ver con la idea que quieren dar ellos de eternidad. Si alguien es eterno, pues su rostro no cambia, entonces debe ser joven, principalmente según esta versión de esa circunstancia. Entonces, aquí lo vemos joven. Si viéramos una escultura de un faraón, también lo veríamos joven. Esto, por ejemplo. Otra es Miserinos entre Ator y Quinópolis. Y es igual, se ve joven. Acuérdense que esta es una barba ritual nada más. Y la corona simboliza ¿el qué? El bajo egipcio. No. El bajo, acuérdense que es una corona más corta y contiene a la segunda. La segunda es más El mito egipcio. el Alto Egipto, correcto, ese es el Alto Egipto. Bueno, avanzamos. Esto es entonces el Imperio Antiguo. En el Imperio Medio, acá se deja el naturalismo y se busca en algunos casos el realismo. Y digo algunos casos porque no es toda la escultura, pero hay algunas en las que sí se busca el realismo, que las imágenes se vean más reales. Hablan hasta del retrato psicológico. El retrato psicológico es cuando en la imagen que ustedes ven representada en una escultura podemos ver o podemos percibir el tipo ¿qué sería? De carácter que tiene la
figura. No sé si les ha pasado. A veces ven una fotografía de alguien y entonces decimos, bueno, pues, si tiene cara de enojado, pues si es tal persona. Por eso mismo, porque se transmite eso. Sí, Alexander. Así como en la escultura que la mujer le agarraba el hombro, bueno, el brazo al hombre, como signo de que quería seguridad o de que estaba en su dominio o algo así. Sí, sí, podríamos decir eso por ahí. Pero quizá el retrato psicológico, bueno, el caso de esas dos imágenes, pues lo voy a poner de nuevo. Acá. Si se fijan, no vemos mucha expresión en el rostro. En algunos casos percibimos en el rostro si alguien es enojado o si es una persona alegre o etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando la imagen transmite, cuando la escultura transmite esa idea, entonces es que hablamos de retrato psicológico. Vemos la imagen y decimos, se va a ser enojado. No sé quienes vieron alguna fotografía mía, qué sensación tuvieron cuando les dijeron que les iba a dar clase. Sé que sabían, ¿verdad? Si no, no sé si sabían, pero este, no sé si les ha pasado eso. Comenten, comenten. No, que va a ser serio. Va a ser serio. Yo no sabía, dice, bueno, pensaba que iba a ser enojado. Todavía no me han visto cuando copian en los exámenes. Pero bien, yo creo que se entiende, ¿verdad? Es como cuando vemos una fotografía y decimos, no sé, así como se ve en la foto, así es, tiene cara de enojado, tiene cara alegre, tiene cara seria. Pues eso es un retrato psicológico. Entonces, eso también se dice que en algunas imágenes se logra conseguir acá. También hay otras figuras de ese periodo en la que aparecen como con las rodillas dobladas, sentadas, con las rodillas dobladas, como si estuvieran abrazando las piernas. Esos también son de esta época. Vean, también les decía, en esta época no son idealizadas las figuras, sino que buscan hacerlo lo más natural posible. Bueno, hay de los dos, pero en la mayoría trataban de hacerlo lo más natural posible. Entonces aquí vemos a Sesostris III, otro faraón, y vean, igual, bueno, la nariz ya les dije, ¿verdad? Es una parte sobresaliente y por eso se quiebra. Lo de la oreja acá, esta es una resolución bien sencilla, yo diría un poco primitiva de resolver las orejas. No digo que las orejas no pudieran estar así, ¿verdad? Proyectadas hacia adelante, pero lo que sucede es que a lo mejor el artesano no logró resolver la perspectiva de la oreja hacia atrás. Entonces lo que hizo fue, la talló, la esculpió de frente encima del nemés, porque esa parte del nemés va atrás de la oreja. Entonces la oreja la puso hacia adelante porque pues la manera que encontró de resolver. No será la única porque, pues como esta que vemos acá, de las llamadas esculturas de cubo, aquí, la oreja sí está proyectada hacia atrás, pero en este caso no. También, bueno, esta es parte de esas esculturas que se han encontrado bastante dañadas, por eso no tiene algunos segmentos. Luego, ¿qué más? En el Imperio Nuevo, que sería como una tercera etapa, acá hay un esplendor en el arte. Tebas es la capital de este momento y las formas se vuelven un poco más naturales. Ya no hay muy poca idealización. Aparecen algunas imágenes que nos recordarían como personas de una etnia más oriental, más de las regiones de China, por ejemplo, o India. Y se ven un poco como, en algunos casos, un poco hasta exageradas las poses que tienen o la manera como se plantea el cuerpo. Esta es una etapa también clave por los periodos que van a venir,
porque resulta que el rey, el faraón Amenofis IV, que luego va a pasar a llamarse Akenatón, él va a derogar a todos los dioses, o sea, va a eliminar el culto a los dioses, a todos los dioses que existían, y va a dejar solamente a uno, que es una representación del sol, es Atón. Y por eso luego él pasa a ser el rey del sol, ¿verdad? Akenatón. Y bueno, al cambiarse el nombre, entra en conflicto con la clase sacerdotal, porque si ya para los sacerdotes era problema el saberse que él estaba quitando a todos los dioses para poner a uno solo, luego que él se hiciera llamar de esa forma, era como decir, yo soy ese Dios al que quiero que ustedes eh, le den todas las dádivas y también pleitesía. Él se representaba pues de una manera bastante naturalista y entonces dice, mire, pero es que se ve un poco raro el rostro, es asimétrico. También la forma de los hombros es un poco extraña, la forma de la frente también y los ojos. Entonces, con él hay tanto trabajo de naturalismo, pero también ese testimonio que el que las familias se mezclaran entre ella misma durante varias generaciones siempre iba a producir personas con algún tipo de problema físico. Entonces, esto se lo digo por la que se llama endogamia, que es cuando dentro de, especialmente de las familias reales, se casan en la misma familia, entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, tíos o tíos y sobrinas. Pues esa mezcla se llama endogamia. Y a lo largo de las generaciones, pues hay algunos que aparecen y son, digamos, tienen un cuerpo con limitantes. Este personaje que ven acá, Akenatón, es el papá de Tutankamón, Akenatón. Y ella es una reina. Ella se llama Hatshepsut. Hatshepsut, con T al final. Y vean el tipo de rostro y veanle los ojos. Ese es bastante diferente al común de lo que vemos por ahí. Bueno, ya tenemos la forma de los ojos que les decía, los labios gruesos, la cara asimétrica y bueno, el cuerpo también ahí representado de forma bastante naturalista. Y por naturalismo entendemos que no cubren los defectos y no lo idealizan. Ese es Nefertiti. Nefertiti es la esposa de Akenatón, de acá. Y ella es todo lo contrario en cuanto a lo que representación que vemos del rey. Se considera bueno, la imagen más hermosa de todas las esculturas que se han encontrado y tiene por característica que es una pieza trabajada con mucha simetría. Se encontró en el taller de un escultor, por lo que se piensa que era un modelo, o sea, servía para hacer copias de este mismo busto o de otros similares. Tiene un faltante, le falta un ojo acá. Los ojos tenían una forma de cristal con color en el fondo. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando nos acercamos a ver el rostro, vamos a encontrar esto, el ojo se ve como que estuviera vivo, porque tiene una parte transparente y el fondo coloreado. Lo demás, equilibrio compositivo y equilibrio físico. El compositivo es que la figura se ve, no se ve como que le hiciera falta algo, no se ve completa. Y el equilibrio físico es porque la pieza no se cae, a pesar de que pareciera que está desequilibrada. Esta entonces sería Nefertiti, la reina. Aquí tenemos otra imagen, aparece Akenatón, Nefertiti y 3 hijas. Esto se ve un poco, sería poco común, eso se ve poco común porque normalmente al faraón se le representa en su dimensión divina, no en su dimensión humana. Esta es una dimensión humana, está jugando con una de las hijas y a lo mejor pues está quizá en el tipo de
discusión de algo con la esposa. Acá. Luego, eso es escultura también, los mascarones, o las máscaras, perdón, funerarias y los sarcófagos. Esos son parte de la escultura también. Muchos de ellos es orfebrería. Otro es el trabajo de un carpintero, por ejemplo, y luego pues el oro se va añadiendo por la parte externa a partir de golpes. ¿Qué pasa en la siguiente época? Vamos a encontrarnos con un Egipto dividido, bastante limitado en cuanto a sus ejércitos y con problemas para manejar la información a nivel de todo de toda la región de Egipto. Entonces es la etapa en la que los van a conquistar eh, los babilonios, los asirios, luego los persas. Estos van a llegar hacia las fronteras con Grecia, y eso entonces va a producir que luego vengan de Grecia también a conquistar la región. Esto, por ejemplo, es símbolo de eh, paño mojado se llama, técnica del paño mojado, y a eso se le denominan transparencias. Bien, quizás solo remarcar eso de la baja época, que no es que haya sido un periodo corto, porque eso tiene que ver con las incursiones babilónicas eh, y las persas. Luego de los persas vinieron los griegos, luego de los griegos los romanos, luego de los romanos viene una versión del paleocristianismo. Entonces, eso es lo que hay que poner un poco en evidencia con esto, que son influencias de los pueblos que habían sido los que ganaban las batallas. Y ahí un resumen. Bien, estaba viendo que los comentarios ahí en el chat, acuérdense que hay que manejarnos con respeto también en el chat, ¿verdad? Porque esto queda grabado. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Todo bien. Bueno, una variante de la escultura es la orfebrería. Y el oficio orfebre es aquel que se sirve a través del fuego, se sirve del fuego para poder construir, que sería obras en metal. Y pues es una etapa en la que se explota bastante esto. Ahora, no hay mucho, mire, pero es que muy poco se ha encontrado. Pero lo que sucede es que si era oro, si era algún metal precioso o semiprecioso, o si era, por ejemplo, lapislázuli, todo eso era bien buscado. Y pues por eso no encontramos mucho en la actualidad. Por cierto, hay algo que había, y que eso nos explica el trabajo que hacían en el desierto los pastores, eh, no, los pastores, no, perdón, los comerciantes nómadas, los que se movían, aunque sí habían pastores, pero los comerciantes que se movían de una ciudad a otra llevando información o llevando productos. Eh, Esos pues tenían un tipo de material que utilizaban que era muy importante, y era tan o más valioso que el oro o el lapislázuli. ¿Alguien sabe qué era? Es un mineral. A ver, un mineral, Algo más valioso que el oro y el lapislázuli. ¿sí? En algunos momentos lo fue más valioso. Llegó a provocar hasta guerras para controlar las minas. El mármol. No, ¿Cómo se llama? El jade. no. Te voy a dar una pista.
Aluminio. No, era necesario, decía, para los comerciantes nómadas. O sea, yo tengo que moverme de una ciudad en Egipto, por ejemplo, del Alto Egipto hacia el Bajo Egipto durante un par de semanas, si no es que meses. Entonces yo necesito algo que me garantice el paso en esas rutas comerciales. Entonces necesito llevarlo y es caro de conseguir. Y algunos les pagaban con eso, de hecho. El queso. No, Petróleo. no. Es la sal líquida. ¿Por qué, Mónica? Dígame. Porque cuando usted mencionó de que algunas veces pagaban con eso, es porque en una época la sal era el salario, pues por eso de ahí surgió la palabra salario. Correcto, Mónica, gracias. Eso es justamente también, Cali dice por ahí. De hecho, por eso se llama salario, porque se pagaba con sal. ¿Y por qué es tan importante la sal? Y cómo es que era más valiosa que el oro o el lapislázuli. Porque resulta que sin eso yo no podía salar los alimentos. Imagínense que tomo una oveja y la preparo para tener alimento durante porque estoy en una zona donde hay, ¿cómo se llaman? Pastores, y por lo tanto, pues ahí sí puedo conseguir carne y necesito carne, entonces me la llevo. Y no le pongo nada, sino que solo la pongo en un depósito. ¿Cuánto tiempo me va a durar esa carne antes de echarse a perder? Estamos en el desierto. Ahora, ojo que el desierto no significa que es completamente sin vida, ¿verdad? Hay oasis, hay pozos, hay nacimientos de agua, pues hay comercio en diferentes lugares, pero pues la comida se va a arruinar súper rápido por el calor. Entonces hay necesidad de salarla y deshidratarla de manera que se conserve durante pues mucho tiempo. Lo mismo hacían con vegetales que lo hacían con carne. La sal dice es necesaria para que nosotros obtengamos nutrientes de los alimentos y porque ayuda a retener también, ¿sí? Retener líquido. Y hay guerras que se hicieron. No recuerdo el pasaje bíblico, pero en el Antiguo Testamento hay un pasaje por ahí que querían controlar unas minas de sal, porque eran muy importantes para las comunidades. Eso garantizaba la economía. Y bueno, cuando les mencionaba el compañero lo del petróleo, fíjense que toda la vida, desde la época antigua, como bien lo ven acá, y de hecho lo vimos en el Neolítico un poco, y es seguro que podríamos imaginarnos lo mismo que sucedió en el Paleolítico, que es lo más antiguo. La lucha por los recursos siempre ha sido motivo de guerra. O sea, la búsqueda de recursos, más bien, siempre ha sido motivo de guerra. El mejor lugar a la par del río para cultivar, pues es motivo de disputa. Lugares donde hay terrenos en los que se dan determinadas plantas que son importantes, igual, donde se obtiene algún tipo de mineral, como minas, pues ya sea de sal, de materiales preciosos o semipreciosos, lo mismo. Entonces, pues son motivos siempre de guerras. Dice Urania, dice, aún no podían sacar sal de los mares, ¿verdad? Probablemente sí, también lo hacían, pero tomen en cuenta que si, bueno, les voy a mostrar en el mapa, si estamos en una zona muy alejada muy alejada del Nilo o del mar, y que podríamos tardar meses y meses en encontrar una fuente de agua, pues entonces lo más seguro es la sal. ¿Ve? Salimos de acá de Egipto y necesitamos, vaya, por ejemplo, vamos a la región de Palestina, acá, que eso se repite un par de veces. Bueno, en el Nuevo Testamento por ahí inicia, ¿verdad? José y María pues van huyendo con el niño hasta Egipto. Tienen que atravesar todo esto. Es como conseguir sal. Seguramente se abastecieron de sal antes de salir para atravesar todo esto, según el relato bíblico. Ahora imaginémonos caravanas de comerciantes. O sea, en el desierto hay vida, ¿no? Es mentira que podamos pensar que no la hay, pero
pues había que estar preparado y la sal era una de esos. Y pues la sal de los mares, lo que les quería denotar con esto es que están muy lejos también en muchos casos del mar. Entonces, lo mejor es una mina, porque hay minas de sal. Volvemos acá entonces y vamos con escultura y orfebrería. Les decía, bueno, lo de la sal salió porque ¿qué es lo que había más valioso que el oro o que el lápiz lazuli? Y vemos aquí de nuevo oro y lápiz lazuli. Y así otros elementos. Esto es orfebrería, o sea, el trabajo de metal para la realización de esta máscara funeraria es orfebrería. Luego, el trabajo que lleva el colocar cada una de esas piezas por ahí, eso es trabajo tanto de orfebrería como también pictórico. Por eso eh, los sarcófagos como este, o las máscaras funerarias, las tomamos también en cuenta cuando hablamos de pintura. Aquí podemos ver turquesas, zafiros, oro, el lápiz lazuli, rubíes y demás. O sea, esto es mucha riqueza en las máscaras y en el sarcófago del rey Tutankamón. Esto es para recordar los símbolos, el buitre, la cobra, son símbolos del Alto y el Bajo Egipto respectivamente. El Nemes es un símbolo de autoridad, el cetro, la barba postiza, símbolo de autoridad y de eternidad. Luego los cetros, el Neje, que es símbolo de autoridad, de guía dura y firme, y el Heka es símbolo de esa conducción paternal que tiene el faraón también con nosotros. Pero les decía, creo que usted fue que les decía, o sea, yo les conduzco con amor, pero les corrijo también con mano firme. Y les decía, cualquier parecido con sus papás es pura coincidencia, porque la visión que se tenía del faraón era esa, es como de un padre que cuidaba del pueblo de Egipto. Bueno, ahí las momias, las máscaras funerarias que ya les mencionaba que son parte de la orfebrería. Y bueno, mucho trabajo en algunos casos de momias, como la de Tutankamón, que era muy, muy importante él, y entonces se pusieron muchos sarcófagos para poder protegerlo. ¿Qué pasó con lo del pie? Bueno, primero la fotografía está tomada desde este punto, entonces esto se llama escorzo, es la perspectiva aplicada a la figura humana, hace que se vea el primer plano siempre más grande. Bueno, segundo, es que los envolvían tanto que eso se va generando bulto. Pónganse ustedes una venda en un dedo, luego de un par de vueltas, pues el dedo ya tiene 3 veces la dimensión que tenía. Y en estas les recuerdo que eran cientos de metros los que se utilizaban para proteger el cuerpo. Bueno, otros más, eso se llama escarabeo, es un símbolo de protección, es un símbolo de eternidad también. El escarabajo, este es hecho en lápiz lazuli y todo la forma en general, pues tiene oro, lapislázuli, rubíes y otras piedras preciosas por ahí. Aquí otro diagrama de lo mismo que les he estado diciendo de los símbolos que trae. Este que también ya lo veíamos por ahí, solo que un poco más a detalle. La pintura, en este caso, pues como características, son pinturas planas. Voy a acelerar un poquito acá porque quiero terminar hoy la diapositiva. Pero pinturas planas, carentes de perspectiva, frontalidad, que es como la característica principal. Lo horizontal de la figura, o sea, todos se cuentan sobre la horizontal. Las imágenes son estáticas, no pareciera que están en movimiento, parece más bien que están posando haciendo un movimiento. Es como que les diga, hagan como que están corriendo y ustedes hacen el movimiento como que van corriendo, pero no parece que de verdad hay un peso que les lleve hacia adelante en velocidad, sino que solamente están posando. Entonces así se ve estas imágenes. Dentro de todos los colores, el azul era uno de los más apreciados, pues había tanto que se menciona acá, que era elaborado con sílice, cal, cobre y una base alcalina también, y luego era coccionado para darle el color característico.
pero también utilizaban óxido de cobalto y otros minerales para hacer los colores y los mezclaban con un aglutinante, que puede ser grasa, puede ser aún hasta agua. De esa manera hacían un tipo de pintura, como una pasta que es como una témpera, más o menos, y con eso trabajaban. ¿Qué hacían? Pues primero el esquema, un cuadriculado de la pared en la que distribuían las imágenes y luego procedían a pintar. Si llevaba un relieve, entonces primero era trabajo del artesano escultor. Entonces esta, por ejemplo, la imagen que está aquí arriba, bueno, creo que hay una más adelante de esta misma. No está ahí. Pero esta imagen, esto primero era trabajado por un artesano escultor y luego el pintor, de manera que uno hacía las veces de relieve y el otro hacía la pintura. Y así se complementaban mutuamente. Esta es la llamada pesca de la tilapia, la tumba de Mena. Y en esta, fíjense que sucede algo que pues los estudiosos, los egiptólogos piensan que es una manera de parte de algún enemigo de la familia del faraón de ese momento o de posteriores, de décadas posteriores, entraron a la tumba y lo que hicieron fue destruir los rostros. Acuérdense que si algo le pasa a la imagen del difunto, pues algo le pasa a él allá en la otra vida. Entonces, es probable que esta es una manera esa de dañarle. No le digo que le estaban haciendo vudú o cosa por el estilo, sino que era una manera de dañarlo al borrarles el rostro. ¿Qué es lo que muestra la imagen? Muestra a algunos, que estos son de la élite, lo sabemos por el tipo de ropa que utilizan. Vean que la ropa representa la transparencia, es un tipo de tela semitransparente, y los que son pequeños son los esclavos o los sirvientes. Vean que hay de diferente tamaño. Es un poquito más grandes o son pequeños. Probablemente hay sirvientes y esclavos acá. El tamaño siempre nos va a decir la categoría. Entonces, estos son los más grandes, son los más importantes. Están pescando tilapias. Recuerden que la tilapia es un pez, es un cíclido africano. Si los tenemos acá en América es porque alguien pensó pues que era buena idea traer aquí a América ese tipo de pez que era pues muy apreciado por su carne en África. Y por eso tenemos tilapias también nosotros por acá. En el río que es acá, en la orilla del río, vemos también cocodrilos, patos, diferentes tipos de peces, no solamente la tilapia, lotos, nenúfares también quizá por ahí, que pues nos muestran la fauna. Estos son papiros, por ejemplo, o pueden ser lotos también, son plantas acuáticas, y en medio de ellas vemos un gato y diferentes pájaros. Y esto que están haciendo acá, vean, él tiene un tipo de arma en la mano, es que era como un boomerang. Este lo lanzaban y con ese pues golpeaban a los animales para atraparlos, a las aves. Aquí hay algunos de ellos que les han pegado en el cuello a los pájaros y los pájaros van cayendo ahí heridos. Y luego vienen pues los esclavos y los andan recogiendo para llevarlo. Esta tumba se las compartí en el grupo de Facebook, un enlace para que fueran a hacer una visita. A ustedes les gusta pasear, ¿verdad? Entonces, ya que hemos andado paseando en Egipto, diferentes lugares. Bueno, José Roberto decía por acá, es como una manera de vandalismo, dice. Sí, algo así. Bien, esta es una tumba. Tenemos la parte externa, una rampa de acceso y la puerta principal. Estos puntos que ven aquí son fichas técnicas que nos hablan acerca de las diferentes partes. Por ejemplo, aquí nos dice que es una tumba muy hermosa que fue construida por un hombre llamado Mena hace más o menos unos 3000 años atrás, durante el periodo del nuevo reino egipcio. Entonces, se van entrando, van por ahí y van a ir leyendo. Está en inglés, yo sé, pero peor es que estuviera en jeroglífico y no lo pudiéramos entender. En inglés lo entendemos más fácil. ¿Ustedes ven esos círculos en el suelo?
se ubican en ellos y ahí van avanzando. ¿Ven? Aquí tenemos una rampa, acuérdense que esto lo cuida mucho, entonces no podemos pararnos en el suelo de manera directa, entonces se construye una rampa para que podamos caminar. Aquí están diferentes pinturas que nos muestra pues mucho de la vida cotidiana. Este está deteriorado, se cayó toda la parte del mortero que cubría la pared, que es donde estaba hecha la pintura, solo vemos unos trazos nada más pequeños. Igual esta parte del techo está deteriorada. Vamos al otro extremo. Igual. Vean que a algunos les han borrado el rostro y a otros se les ha caído así como bien particular el pigmento del pelo, por ejemplo, o de otra parte del cuerpo, pero se ve todavía el contorno. No significa que es deterioro por el paso del tiempo. Podemos ir también a esta parte que es donde está el mural que les mostraba. Aquí, justamente. Bueno, no justamente. ¿Qué sería? Ahí está. ¿Vean? No es lo mismo ver la imagen, solo la pintura, que ver el contexto, ¿verdad? En el contexto observamos todo lo que hay alrededor. Una decoración al 100% de la estructura. ¿Okay? Lo que nos representa la vida agraria, rituales, ahí tenemos Anubis, ahí está Horus y así otros dioses. Vean el techo. Ese tipo de decoración es muy minuciosa, geométrica, mezclada con elementos que representan flores. Y bueno, lo que ya veíamos aquí es, lo que ya les mostraba de este. Este otro. Este recurso lo tienen en el grupo de Facebook, ahí se los coloqué para que lo puedan revisar. Ahí hacen su paseo por una tumba egipcia. Y luego si ya les dio mucho calor, pues entonces salimos. Ahí estamos afuera. Vean, estos recursos son muy interesantes y hay que sacarles el mayor partido posible, ¿verdad? Entonces, úsenlos. Entren al enlace y den sus paseos por ahí, revisen lo que dicen las diferentes fichas. Como les digo, pues está en inglés, pero es que esté en cuneiforme. Vamos a regresar a la diapositiva. Bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta hasta acá. Bueno, vamos a ver, esto es orfebrería. Dígame. Justo le iba a preguntar por el significado del escarabajo, pero la vez pasada fui a una exposición donde también aparecía mucho el signo del elefante y la tortuga. No sé si sabe qué significaba para ellos. No, del elefante y la tortuga no estoy muy segura. No sé qué le preguntemos acá en la web. Lo que hacen O sea, ustedes. vi varias piezas como de adornos y joyerías. Aparecía mucho el escarabajo, pero también aparecía el elefante y la tortuga. Ajá. Vamos a ver. Pues no, se asocia a cosmología, dice, pero no es parte del panteón indio, como perdón, indio no, egipcio, sí, del indio. Y pues no, creo que sería, quizás voy a revisar un poco mejor despacio y luego les coloco algo ahí en el grupo de Facebook, porque eso sí no he encontrado. Más que el escarabajo, quizás es lo que más, y el gato, que es otro de los seres que se ha encontrado. Pero sí, como es un animal africano, es seguro que tenían referencia de él. Y en el caso de las tortugas, son propias de los ríos. Entonces, en Egipto tenía que haber, y es seguro que había algún tipo de simbología alrededor de ella. Pero eso les voy a ahondar un poquito más y se los pongo en el grupo de Facebook.
Vamos a ir con el escarabajo. Este es el escarabeo es todo esto. Es un escarabajo con alas. Bueno, sabemos que los escarabajos tienen alas, pero eso sí vuelan. No es solamente el símbolo, sino que anatómicamente sí están dotados de unas alas, aunque no son tan diestros en el vuelo. En este caso, las alas que simulan tener son como de un halcón, o sea, le están aportando mucha más fuerza y poder. Y luego, ese círculo que ven acá es un símbolo solar. Este es Ra, es el dios Sol, el que está colocado acá. Y bueno, está hecho en lápiz lazuli. Parece que el lápiz lazuli es muy, muy importante y tiene otros diferentes tipos de piedras preciosas y semipreciosas. Por ahí hay zafiros, turquesas, rubíes, pues hay mucho por ahí. Para ellos representaba el sol el sol que nace o renace, porque para ellos el escarabajo es un símbolo que acompaña al faraón, pero porque es símbolo de eternidad. El faraón es eterno, entonces el escarabajo lo representa. Y en la práctica, lo que los egipcios de donde habían sacado más bien el símbolo, era de este animalito. Ya lo han visto, ¿verdad? El escarabajo pelotero. Dígame qué es lo que lleva por ahí. Estiércol. Raquel, ¿qué pasa, Raquel? Un poco más de cordura. Lidia, bueno, sí, ese es popó, dicen por ahí. Pero básicamente, pues sabemos qué es lo que llevan. Esos animales son muy importantes a nivel de biológicamente en la región, porque ayudan a dispersar semillas, también ayudan a descomponer las heces de los animales. Pero los egipcios lo que veían es, al ver al escarabajo mover esto, es como si estaba moviendo al sol, que lo estaba llevando de un lugar a otro. Entonces, ¿qué es lo que hace el escarabajo con esta bolita de popó? Pues llega a un lugar donde le parece que es lo más importante, más adecuado, y comienza a escarbar alrededor de ella y la va enterrando hasta que entierra por completo esta pelota de estiércol. Luego coloca ahí las larvas o huevos en ella y queda tapado. Para los egipcios, el enterramiento simbolizaba la muerte, pero luego de un par de días de ese lugar comenzaba a emerger escarabajo o escarabajos. Entonces para ello era como si el escarabajo había muerto y ahora estaba naciendo de nuevo. Entonces es un símbolo de eternidad, porque el escarabajo no muere, sino que vuelve a nacer en ciclos interminables. Entonces eso es lo que representa esto. Y eso es lo que vemos acá. Luego sobre la cerámica o alfarería, bueno, cuando hablamos de cerámica hablamos de la transformación del barro en un material más duro, cerámica, ya sea una cerámica más fina, que es la que consumía la élite egipcia, o una más sencilla, más burda, que era la que consumía el pueblo común. En cualquiera de los dos casos, uno de los equipos necesarios para el trabajo era la rueda de alfarero. Nosotros aquí en nuestro país a esta rueda de alfarero le llamamos torno. Entonces, esta rueda, el trabajar con un torno, es lo que le da nombre al oficio, que es alfarería. Esa es alfarería lo que están haciendo. Entonces, están trabajando barro sobre una piedra que está montada sobre otra piedra, sobre un eje. Lo mismo acá. Hay diferentes referencias de esto en diferentes pues, jeroglíficos. Hay algo también importante, es que ellos veían tanta importancia en el oficio de alfarería que en uno de los mitos sobre la creación del ser humano, las personas fueron hechas en la rueda de alfarero. O sea, tomaron barro del Nilo, lo pusieron sobre la rueda de alfarero y modelaron al ser humano, porque para ellos era muy importante tanto el barro, que es donde sembraban, como también la rueda, que es donde transformaban la materia. Entonces hay bastante interesante por ahí. Alfaro dice, ahí viene mi apellido, dice probablemente, ¿verdad? Los apellidos en general son apodos.
en general, ¿verdad? El hijo de, por ejemplo, Ramírez es el hijo de Ramiro, igual Hernández, el hijo de Hernán, Aguilares, el que vive en la región de las Águilas, y así sucesivamente. Esa es la manera como los apellidos se le pegaron a las personas, pero fueron ya de generación en generación, eran apodos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, en parte de arriba una maqueta y en la inferior, pues ahí cómo es que se trabaja el barro en una rueda de alfarero. Para llegar a esta pieza que está acá, al lado izquierdo de la pantalla, allí lo que hacemos es primero hacer el modelado en torno, que es este que ven acá en la rueda de alfarero. Luego viene un proceso de afinado de la pieza, se raspa lo que no es necesario, se deja que endure un poco y luego se puede aplicar un tipo de pigmento, por ejemplo, vemos un engobe. Si no, la pieza se hace una cocción, o sea, se pone, cuando ya está seca, se mete a horno, se saca del horno y luego se vuelve a pintar. Esa segunda pintura es esa que le da la capa vítrea. Esto vítreo es un esmalte, así se llama, es un esmalte, una capa de vidriado, decimos nosotros aquí en nuestro país, es un esmalte. Y el esmalte es un barro preparado muy fino, una pasta así muy fina de barro, que se le mezcla el óxido del color que se quiera obtener el material. Digamos acá, por ejemplo, podría hacer esa mezcla que hacían ellos para hacer el azul egipcio, que era muy raro, por cierto. O si fuese un rojo, por ejemplo, óxido de hierro, en algunos tipos de saturación y mezclado con otro para generar más oscuro o más claro. Y luego se agregaba un fundente. Ese fundente puede ser, por ejemplo, plomo. Esa mezcla, el plomo era molido, el óxido va bien molido también, muy bien tamizado, toda esa mezcla se aplicaba. Luego se metía otra vez la pieza al horno a una temperatura mayor y cuando la pieza salía, entonces ya venía de esta textura. Esos son esmaltes. Y los esmaltes son protectores de la superficie, son impermeabilizantes también y pues permiten que la pieza sobreviva mucho más el paso del tiempo porque son pastas más duras, más que el barro rojo común. Luego, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Aquí tenemos gatos que son símbolo de protección. Eso no me lo habían preguntado por ahí, pero bueno, los gatos principalmente simbolizan protección. ¿Por qué? Si en una casa hay plaga de, ¿qué serían? Ratones, ratas o cualquier otro animal que se considera perjudicial, lleven un gato y al cabo de un par de semanas ya se acabó el problema. Ya no hay ratones o ratas o cualquier otro animal. Primero porque se comen todo lo que encuentran, son omnívoros. Y luego la presencia de ellos, el olor del orín o de las heces hace que otros animales pues se alejen de ese lugar. Entonces se vuelven por eso protectores de los hogares y acompañaban al difunto en ese trayecto que hacía hacia el lugar de esa proyección de la vida. Por eso también en muchas tumbas habían gatos momificados. Aquí el ejemplo que les daba de los vasos pintados con azul del Nilo, es bastante raro, las mezclas no se han logrado al 100% equiparar en laboratorios en la actualidad. Y estos otros, que es lo que, bueno, los vasos canopos, ¿se acuerdan? Donde se colocaban el estómago, los pulmones, el hígado y los intestinos del difunto. Eso es lo que va acá. Y luego estos, representaciones de esclavos, en lugar de momificar al esclavo, mejor lo hacemos en una pieza de cerámica y eso pues se coloca dentro de la tumba. Esas otras es igual, esas otras figuras, como representaciones de ancestros que se colocaban. Dice Samuel, seguramente muchos murieron por inhalar plomo sin saber que era tóxico para ellos. Fíjense que sí, pero el plomo se ha utilizado en mucha cerámica utilitaria durante mucho tiempo. No digo que no sea tóxico, de hecho se ha buscado en la actualidad que artesanos lo sustituyan, pero pues no se ha logrado. Dice alguien, mira, este es tóxico, esto lo va
va a producir algún tipo de enfermedad grave y usted puede morir. Y se le está diciendo a un artesano que ha trabajado eso durante 60 años y él tiene ahorita 85 y está con mejor salud que nosotros. Y le estamos diciendo que el plomo lo va a matar. Sucede aquí en Quesaltepeque, por ejemplo, que habían bastantes torneros, gente que trabajaba en alfarería, y pues ya trabajaban con eso. El caso bueno, mi familia, mi abuelo era alfarero, y pues él trabajó décadas y décadas, y al final la enfermedad fue otra cosa la que se lo llevó, no fue el plomo. Entonces, no digo que no sea, pero me refiero a que es algo que se ha utilizado siempre. Ahora que somos como más minuciosos con los materiales de lo que consumimos, pues ahora sí hay normas de seguridad alrededor justamente de esto. Bien, veamos aquí, dice, Josué dice, esa pose se hace cuando lavamos ropa. Probablemente están preparando algo acá, sí. Puede que estén preparando algo, no solamente lavar. Bueno, ahí finalizamos entonces el tema. Voy a tener acá la grabación. Y me dicen si hay algo.